Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En medio y a la vera del camino, Señor. Tú nos harás volver a la fe, Señor. Gracias, Divino Salvador, porque tú estás despertando a muchos líderes para que realmente se hable la verdad de su palabra. Por eso, Padre bendito, trae, Señor, la fe en aquellos que realmente queremos predicar su palabra. Aquellos que realmente queremos entrar al reino junto con ese pueblo, Señor. Tu palabra dice que nosotros estamos llamados a cuidar del reino, a cuidar del pueblo, el maestro, el pastor, el profeta, aquel que abre su boca para confesar la palabra y para enseñar el mensaje de Jesús. Ayúdanos, Rey. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Dios eterno y maravilloso, Señor. Tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, Señor. Quiero orar, Señor. Tú le dijiste a aquel rey, Señor, Abimelech, que si no devolvía a la esposa de su hijo, de aquel que tenía un plan de redención, entonces tú traerías muerte sobre su casa y su reino. Y tú, Señor, guardaste la vida de Sara y guardaste también la vida de Abraham, Señor. Le perdonaste su miedo y su temor a la muerte, Señor. Y guardaste también la vida de Abimelech, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos si en algunos momentos nosotros estamos confiando en lo que no es tuyo. Ayúdanos, Señor, si estamos siendo adiestrados y capacitados allá afuera con palabras de falsedad. Porque muchos falsos han salido, muchos hablan de tu nombre, pero tú les dirás, no te conozco, no te conozco. Señor, pero yo predicaba en tu nombre, yo sanaba en tu nombre. Y el Señor le dijo, no te conozco, hacedor de maldad. Porque Dios realmente conoce el corazón cuando nosotros le servimos al Señor. Con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón reconociendo que necesitamos de la ayuda de Dios Todopoderoso, de la sabiduría, del temor, de la inteligencia, ciencia, conocimiento de Dios, para poder enseñar su palabra. No como yo creo, ni lo que a mí me parece, es lo que está escrito, dice la Escritura. Por eso el mismo Pablo dice, Él vino, murió, crucificó, resucitó conforme a la Escritura. Y por eso nosotros también tenemos que predicar conforme a la Escritura, con el pensamiento de Dios, con el corazón de Dios, no con lo que a mí me parece,
no con el conocimiento que he podido adquirir allá afuera, sin tener la oportunidad de leer su palabra. Por eso ayúdanos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que disponga nuestro corazón para poder entender el mensaje, la tarea y el llamado que tenemos para ir a ser los candeleros del Señor. Porque tú estás en medio de este sitio, de este lugar, en medio de aquellos lugares en donde mora su presencia y donde invocan su nombre, Señor. Gracias, divino Salvador. Padre, bendice la palabra de este día de hoy. Bendígala, Señor, en tu santo nombre. Gracias, Dios. Gracias por la revelación. Gracias por traer luz a su palabra para poder entender y poder sacarnos de la oscuridad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, buenas noches. Los hermanos que están aquí, los hermanos que están allí en la red. Que Dios los bendiga. Que el Señor nos ayude a que cada día podamos estar siguiendo su palabra, siendo hacedores de la misma. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca, dice la Escritura. Cada día vemos que nuestra redención se acerca. Estamos viendo el mundo en un caos. Cada país tiene sus problemáticas, sus guerras, sus temblores, sus volcanes, echando lava, azufre y todas esas cosas que están sucediendo físicamente. Es el sonido de la boca del Señor o del chofar del Señor anunciando que nuestra redención está cerca. Porque antes de que suceda algo en lo espiritual, se tiene que dar en el plano físico, en el plano natural, para que nosotros entendamos y comprendamos que nuestra salida, nuestra redención está cerca. Que no debemos de sentir miedo ni temor, como dice el Señor, sino que estemos listos con esa maleta o con esa canasta llena de buenas obras que hemos alumbrado el camino de los que están delante de nosotros. Dice, el anhelo de Dios para estos tiempos de una generación perversa es que la humanidad conozca las palabras del tiempo del fin, es decir, sus profecías, para estar preparados para nuestra redención. Fíjense que antes de que se diera la Pascua en la antigüedad, el Señor se la hizo saber a Moisés. Y antes de que ellos salieran, pues vivieron todo lo que el Señor les había dicho para que el pueblo saliera libre, para que el pueblo saliera a la libertad, que el pueblo saliera nuevamente al camino de la fe de nuestro Señor. Dice, para dar a conocerlas, van a hacer uso de una herramienta básica para tal fin, y es el profeta, y su gran misión de anunciar el porvenir de Dios sobre la humanidad. Recuerde que la herramienta, la forma y la manera como el Señor va a anunciar, va a revelar, va a traer sobre nosotros es la profecía. Pero la profecía
será dada por aquel que Dios ha venido preparando, aquel que Dios ha venido instruyendo, aquel que Dios ha venido pasándolo por fuego, pasándolo por desierto, por enfermedad, por situaciones, porque el pueblo del Señor o la trompeta de Dios debe estar bien afinada. No podemos, y Dios no puede enviar a alguien a llevar un mensaje cuando nuestro corazón está lleno de odio y de amargura, porque vamos a confundir o vamos a tomar la posición o la condición como la tomó Jonás. Se fue, no quiero hablar, no quiero decir. Usted busque otro instrumento, Señor. ¿Por qué siempre yo? ¿Acaso es que no hay más gente en el mundo? Y aquí lo que el Señor nos está ayudando y nos está diciendo es que Él va a utilizar. Recuerde que el Señor dice que todos estamos llamados a ser usados por Dios. Dios no tiene preferencias. Dios no hace acepción de personas. A todos nos trata por igual. A todos nos exige. O hay alguien aquí que tenga 3 ojos. O hay alguien aquí que tenga 3 oídos. No, todos estamos en la misma condición. Todos delante de Dios tenemos las mismas oportunidades. Solo que soy yo si sé aprovechar la oportunidad. Porque si a mí Dios me está dando la oportunidad de laborar, de trabajar, y yo le pongo peros, entonces el Señor pronto cerrará la llave porque usted no quiere. Usted no quiere bendición, porque usted le está poniendo pero. Porque usted le está diciendo, no, Señor, como le decía aquel día a un taxista. Yo le decía, ahora que pasamos la temporada, ahí sí le pagan todo, ¿verdad? ¿Para dónde va? Le dije, para donde yo voy, usted no va. Usted dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque ustedes son así. Cuando hay la oportunidad, entonces ustedes se portan mal con el consumidor. Y ahora que no hay, entonces sí lo quieren llevar a uno por un peso. Y le digo que no. Porque sí es, hermano, Dios nos da la oportunidad de trabajar, Dios nos abre las puertas. ¿Cuánta gente está allá afuera esperando una oportunidad y usted las está botando y las está despreciando? Nuestra juventud, el conocimiento, las herramientas que Dios nos ha dado, no las estamos poniendo por obra. Por eso aquí el Señor está diciendo que Él va a dar a conocer esas herramientas. Eso que está escondido en nosotros, dice la Escritura. Y que a través de la prueba, a través de la formación, a través de la instrucción, a través del conocimiento, Dios nos quiere usar. Porque ese uso, esa tarea, ese beneficio que yo le doy a otro, yo voy a ser beneficiada. Porque una de las cosas que a Dios le agrada es que nosotros le sirvamos a los demás, sin mirar a quién, independiente de lo que sea. Dice el Señor, esta herramienta es el profeta. Este profeta, la Biblia lo llama trompeta, chofar, cuerno. De todas maneras, así como lo presente la traducción de su Biblia, tiene el mismo sentido para Dios. Tiene igual, hermano. Por eso les decía que Dios, antes de que algo suceda en la parte espiritual, tiene que darse en la parte física. Tiene que preparar a las personas de que esto es lo que va a suceder, luego espere lo espiritual. Y fíjense que este profeta o esta trompeta, como lo llama el Señor, se dio primero en lo físico. Entonces vamos a mirar la trompeta física. ¿Para qué el Señor le mandó decir a Moisés que hiciera una trompeta? Trompeta física. Vamos a mirar, por favor. Se define así. La trompeta física es un instrumento que emite su sonido de acuerdo al trompetista. Es decir, el sonido que desea dar aquel que va a hacer sonar la trompeta.
Porque para que suene la trompeta se necesita alguien que sople, ¿cierto? Se necesita alguien que tenga pulmones para poder soplar, para poder sacar el sonido, para poder sacar el sonido que va a dar en medio de la música o simplemente para ser usado por el Señor. Por eso aquí el Señor dice que el sonido de trompeta depende del trompetista. Si yo soy trompeta del Señor, a mí Dios me dio una palabra. De acuerdo como Él me dijo, yo tengo que decirla así a usted o a mí no me gusta. Pero resulta que como yo soy la trompeta, hay un trompetista arriba que está mandándome a hablar y que yo tengo que decir cómo está soplando el de arriba. Por eso a veces dicen, uy no, pero es que esa persona habla, pero usted no sabe que de pronto uno viene siendo inspirado o está siendo respaldado por el Espíritu, y por eso hablamos de esa manera, que no nos gusta, porque queremos que nos hablen con miel, con caramelitos. No nos gusta que nos hablen fuerte, no nos gusta que nos zarandeen, que nos llamen la atención, porque a lo mejor somos de la generación del cristal y no somos de los bravos como la época antigua. Ahora fíjense, vamos a Levítico 25:9 para mirar para qué era la trompeta física. Levítico capítulo 25, versículo 9. Levítico 25:9 dice la palabra. Dice así: entonces harás tocar fuertemente. ¿Cómo debe sonar esa trompeta? ¿Con debilidad? ¿Con dulzura? ¿Con desánimo? ¿Con desgano? ¿O hay que soplar duro? Dice el Señor, ¿cierto? Dice: y harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por vuestra tierra. Esto fue lo que dijo el Señor. ¿Cuándo tiene que sonar la trompeta? En la fiesta de la expiación. Ese es el único día que la Biblia habla que se tiene que sonar el shofar. El día de la expiación, que es en el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Llamando a qué? Llamando al arrepentimiento, llamando a que nuevamente empecemos a analizar cómo estamos con Dios. Y dice el Señor, dice que es ¿para qué? Para que hable, para que el trompetista haga sonar fuertemente la trompeta, para que escuchen todo el pueblo. Eran más de 500,000 personas. Usted no podía hacer no. Tenía que tener pulmones, hermano. Tenía que tener fuerza. ¿Para qué? Para que el sonido llegara hasta el último campamento. Para que el pueblo dijera: es llamado a la fiesta. Es el llamado a congregarnos. Es el llamado a que el Señor dice día de expiación, y esto es lo que tiene que hacer el pueblo. Y dice que esta función que tenía esta trompeta, vamos a mirarla en número 10:2. Fíjense que el sonido era que fuerte. Por eso nosotros encontramos en muchos de los profetas que su palabra era dura, que su palabra era fuerte, que su palabra, al igual que el Señor le decía a fariseos, perros, le decía a la mujer perro, le decía a los fariseos serpientes, víboras. Ese era la trompeta del Señor. Y dice el número 10:2. Miren lo que significa y para qué era la trompeta. Número 10:2. Hazte 2 trompetas de plata. ¿Qué significa la plata? Salvación, precio. Eso es lo que significa la plata. Precio, salvación.
Dice 2 trompetas de plata, de obra de martillo. ¿Qué es la palabra? Martillo, ¿cierto? Dice la escritura. A martillo la harás, las cuales te servirán. ¿Para qué sirve la trompeta en la parte física dentro del pueblo del Señor? ¿Qué dice? Convocar a la congregación. Ese era el sonido fuerte. ¿Para qué? Para que el pueblo se convocara, se reuniera. Recuerde algo, hermano, que la palabra iglesia no existe en el Antiguo Testamento. Existe congregación, existe asamblea, existe reunión. La palabra iglesia no existe en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto. Dice, para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Fíjese que de acuerdo al sonido, dice la palabra, que si era fuerte, que si era largo, que si era cortito, si eran seguidos cada uno, el Señor le había enseñado a Moisés que le dijera a los levitas, que le dijera a los trompetistas que tenían, y el pueblo sabía cómo era el sonido, si era para congregarse, si era para ir a la guerra, o era para lo que dice acá, para que el pueblo se levantara y empezara a caminar. Por eso el Señor va a usar a las personas, ¿para qué? De acuerdo al sonido, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al significado, de acuerdo al tono bajo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Así será el mensaje para usted. Y debemos estar listos. Galletitas de soda el Señor no quiere. No le sirven las galletitas de soda al Señor, porque Dios es un Dios fuerte. Es un Dios que necesita hombres y mujeres que vayamos a la guerra y que no digan, ay, me voy porque me miraron feo, me voy porque no me saludaron, me voy porque yo creo que ya no soy importante para nadie. Usted es lo que se cree, otra cosa es lo que piensa la gente, porque nosotros somos muy dados a pensar por otros y sin saber si es verdad eso o no. ¿Y quién pierde? Nosotros, porque no somos capaces de aceptar que nos cuesta trabajo congregarnos, que nos cuesta trabajo darle un abrazo al hermano. Yo que por ahí en el taxi decía, hoy es el día del abrazo, y dije, ay Dios. Yo decía, en el mundo no haya que inventar. Todos los días un festín. Yo digo, ay Dios mío, ¿y a qué hora trabajamos y la pasamos de fiesta? Entonces fíjense que el Señor dice que la trompeta física es para qué, para congregar al pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que se congregara en función de la fiesta, o para qué, para decirle al pueblo, levántese porque vamos a seguir caminando en medio del desierto. ¿Vamos bien ahí? Bien. Ahora vamos a hablar, porque así como existe algo físico en la Biblia, algo natural, también existe en el plano espiritual. Y eso es lo que tenemos que buscar. Es lo que tenemos que analizar. No solamente que usted vea la Biblia en su forma literal, pero usted ni siquiera la entiende. Usted no sabe qué. Entonces nos imaginamos un montón de cosas y no es lo que dice la Escritura. No son nuestras imaginaciones, es lo que me define la palabra de Dios. Son los significados que me da la Escritura. La trompeta espiritual. Vamos a analizar quiénes son las trompetas. Trompeta espiritual. Es la persona escogida por Dios para enviar un mensaje a su pueblo y prevenir un juicio de Dios. Esa es la trompeta de Dios, es una persona. Un joven, un anciano, una mujer, un siervo, una sierva, cualquiera de los que nos habla Joel 2, seremos trompetas del Señor. Somos personas escogidas, somos personas a quien Dios nos dará esa tarea. Pero para darnos esa tarea, vuelvo y le digo, tenemos que ser preparados. Dios nos tiene que preparar, porque cuando usted le va a llevar un mensaje de fe
feo a una persona, la persona que le va a decir, a lo mejor como Balaam y Balac, ¿cierto? No le pregunten porque es que ese siempre me dice lo malo. Yo quiero es que, como dicen las otras iglesias, casa, carro, beca y el dinero le baja del techo. No quiero que me profeticen. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros no nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. Y a pesar de que yo sé que estoy haciendo lo incorrecto, no quiero reconocer. Y Dios me manda el mensaje y digo que no. ¿Y qué hacemos? No le hablamos a la persona. La hacemos a un lado o demasiado duro o rústico, nos vamos de la congregación. ¿Por qué? Porque no quiero que me digan nada. Es que yo ya lo sé. Pues si usted lo sabe, ¿por qué no lo pone por obra? Porque ese es el objetivo. El Señor dice que el conocimiento de la palabra es para que usted lo ponga por obra. ¿Para qué? Porque la Escritura es la que está corrigiendo mi comportamiento. La Escritura es la que me está corrigiendo formas y maneras de actuar y de ser. Ese es el mensaje, esa es la instrucción. Este es el manual de instrucciones que nos da el Señor. ¿De qué me sirve, hermano, que nosotros conozcamos la Escritura al derecho y al revés, si yo no me la unto, si yo no la pongo por obra? Es un conocimiento más como si hubiera leído, bueno, yo no he leído un libro, 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba, la culpa o la vaca. ¿Sí o no? Entonces, aquí nos toca es que si usted lee la Escritura es porque Dios le va a decir, en esto estás mal. Y Dios no va a venir a traer juicio sobre su casa, sobre su vida, sin que primero Él no se lo diga. Y si nosotros seguimos reiterativos en la misma situación, entonces la Biblia me dice, mandaré tus enemigos. Voy a mandar a mis enemigos contra usted, porque usted se empeña en seguir haciendo lo malo. Y yo decía, uy Señor, qué tremendo cuando uno es necio al no caminar y no poner por obra la Escritura. Y yo entendí que los enemigos de mi casa no es mi papá, no es mi mamá, no es mis hermanos, son los problemas emocionales que yo tengo conmigo mismo y con mi fe. En la parte física, todos sí tenemos problemas con los hermanos y eso. Pero en la parte espiritual es lo que me está diciendo el Señor. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿La idolatría? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿La avaricia? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿La pereza, el sueño? Esos son nuestros enemigos. Y dice la Escritura que es la persona que Dios ha escogido para enviar un mensaje, para enviarle una palabra a alguien. Que Dios necesita que esa situación, que esa circunstancia, usted la corrija para que entre la luz, para que entre el mensaje del Señor. Porque así como yo le enseñé el sábado al pueblo de Piedecuesta, le dije, ¿usted sabe qué significa la luz en el hebreo? Porque nosotros tenemos que conocer qué es. Y la palabra luz significa en el hebreo es poner orden a su mente en todas las cosas que hay en su mente. Luz en el hebreo significa orden. Poner orden en su mente, poner orden en su corazón. Eso es lo que significa la palabra luz dentro del mensaje del Señor. Por eso el Señor dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué vino? ¿Qué trajo? La luz. Trajo la luz, porque cuando llega la luz a mi casa, yo empiezo a darme cuenta que tengo desorden en mi cuarto, que tengo desorden en mi cocina, que tengo desorden y no tengo las prioridades. Primero Dios y el resto de cosas, sino a Dios lo tengo al último. Eso es lo que significa la luz en el hebreo, traer orden a mi casa, especialmente en la mente. Entonces fíjense que era lo que yo les enseñaba a los hermanos en Piedecuesta. La palabra luz significa el que trae orden. La palabra luz viene en el hebreo se dice or y significa caja y significa orden. Y viene de una raíz que se dice ar, que significa, se me olvidó. Y al mismo tiempo viene la palabra Aarón, que la palabra Aarón significa arca del pacto.
El arca del pacto significa el nombre Aarón, significa la caja o una arca de madera o el arca del pacto. ¿Y qué hay en el arca del pacto? Las tablas de la ley, el maná y la vara. Y esas tres cosas son las que van a ser usadas por Dios para poner orden a su mente, para traer sanidad a su corazón con esas tres cosas que tiene la palabra luz. ¿Sí me va a entender? Por eso Dios dice que Jesús es luz. Y si nosotros entramos a un cuarto oscuro, usted no sabe si por ahí qué es lo que hay. Solo cuando usted enciende la luz, usted se va a dar cuenta que hay algo de desorden. Usted se va a dar cuenta que hay algo que no está en el lugar. Y necesitamos la luz, y la luz es la palabra de Dios. La palabra es la que me va a decir a mí en dónde tengo el desorden. ¿Cuál es la distancia que hay entre la palabra de Dios y el cumplimiento de la Escritura? Hay una distancia que me enseña la palabra de Dios, que también se lo enseñé a Piedecuesta el sábado. Porque el Señor dice, muy cerquita de ti está la palabra, en su boca y en su corazón. Esta es la distancia, hermano. Para que se cumpla la palabra, esta es la distancia que hay entre lo que usted dice y lo que usted cree. Esta es, no lo que se diga, mi Señor, tan cerquita. Esta es la distancia que hay para que la palabra de Dios se cumpla en usted. El Señor dice, no está allá arriba para que usted diga, pero ¿quién sube? No está al otro lado del mar para que usted diga, no puedo porque no sé nadar. Cerquita está de su boca y su corazón, y esta es la distancia. Ese es el distanciamiento, esa es la separación entre la palabra que usted dice y cuando la cree usted. No hay más, hermano. Es que Dios no me bendice. ¿Cómo estamos con la distancia de la palabra de Dios? Y eso me lo enseñó el Señor el sábado en la mañana cuando preparaba el tema para ver, pues. Y yo se lo enseño a ustedes, porque de todo lo que me dice el Señor, yo se los apego a ustedes para que no me digan que yo, para no engordarme espiritualmente. Bien, Isaías 58:1. Isaías 58:1 dice así la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que las trompetas espirituales son aquellas personas que van a ser usadas por Dios para decirle a alguien dos cosas: tienes rebelión contra Dios y has traspasado el pacto del Señor. Para eso es el profeta, para eso es la persona que Dios va a usar para decirnos que estamos haciendo lo incorrecto, que estamos dejando pasar las oportunidades de Dios. Y después vamos a llorar que Dios no me bendice, Dios, pero es que usted dejó pasar el agua, te dejó pasar las bendiciones porque no quisimos tomarla. Ahora, miren lo que me enseña la Escritura, cuál es la función de la trompeta espiritual. ¿Cuál es mi función como trompeta? Usted como trompeta de Dios, ¿cómo el Señor la va a usar? ¿Cómo el Señor le va a usar a usted como trompeta? Porque recuerde que cualquiera de nosotros podemos ser la trompeta del trompetista. Somos sus instrumentos. Somos usados por Dios. Y si nosotros le decimos sí, espere su recompensa, espere su gratitud de Dios por haber obedecido a su palabra y por ayudar a que esa persona, esa familia, esa casa no terminen enjuiciadas por Dios. Por eso Dios nos usa. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios no llegue a esa casa, para que el juicio de Dios no llegue a esa persona. Para que el enemigo, dice el Señor, si usted no me obedece, entonces yo le voy a enviar enemigos. Y los enemigos que yo le voy a enviar es hambre, enfermedad, pestilencia,
y no recuerdo cuál era otro. Esos son mis enemigos para usted que me desobedece la palabra. Y espérenlo. Por eso empezaba a decir, no, pero ¿por qué aquí? Uy, pero ¿por qué pasó aquí? Miremos si nosotros no hemos obedecido, si no hemos hablado conforme el Señor nos ha dicho que debemos hablar, si no hemos obedecido a su palabra. Porque puede ser que Dios no le mande a usted, pero cuando leamos este manual, Dios sí nos habla que estamos haciendo lo incorrecto. Pero ¿de qué nos sirve que Dios nos diga si usted y yo no vamos a obedecer al mensaje del Señor? ¿Cuál es la función de nosotros como trompetas espirituales? Oseas 8:1. Oseas capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Cuál es el mensaje que nosotros como trompetas del Señor tenemos que decirle al pueblo? Que hemos traspasado su pacto, que hemos violado su ley, que hemos ignorado lo que Él nos viene diciendo que debemos de hacer. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Es lo que el Padre nos está enviando a conocer, nos está diciendo: hey, pon trompeta en tu boca, porque te voy a enviar para que le digas a aquel, para que le digas a aquella, para que te digas a ti mismo que estás en rebelión contra mí, que has traspasado mi pacto. Y dice la Escritura, dice el Señor, yo creo que me volví algo. Isaías 58:1 lo leímos, ¿no? Sí, bueno. Entonces son dos cosas. Uno, traspasamos el pacto, y dos, nos rebelamos contra la ley de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, los que vamos a ser usados, vamos a llevar ese mensaje. No es que le vamos a decir: ay, es que el Señor le manda a decir que se cuide porque a su esposo. ¿Quién dijo eso? Y usamos la función del profeta a cosas que no tienen nada que ver. Nada que ver. Hay cosas que uno dice, pero esto no es así. Y dice el Señor, dice: traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. ¿Y qué dice el Señor? Israel desechó el bien, luego el enemigo lo persiguió. Hemos desechado el bien de Dios, lo hemos desechado. Por eso el mundo está así como está, porque el bien y la misericordia de Dios lo hemos dejado a un lado. Ya creo más en la palabra de fulano, en la palabra de mengano, es que eso lo dijo él y yo lo creo, y uno oye y uno dice: Dios mío, ¿en qué momento se desvió esta persona? Como dice Pablo, usted venía bien, ¿qué te fascinó? ¿Qué te encantó? ¿Qué te sacó de la verdad del Señor? Por eso hay que tener cuidado, hermano. Por eso aquí el Señor dice: Israel desechó el bien. Dígame si nosotros no desechamos todos los días el bien de Dios. Dios nos está diciendo, Dios nos está previniendo, Dios nos está llamando, Dios nos está instruyendo, pero nosotros desechamos el bien que Dios nos está dando por aquí. ¿Y qué dice el Señor? Pues si usted no quiere el bien, pues tome el mal. El enemigo te perseguirá. ¿Y qué dice? Cuando yo leía eso, yo decía: el enemigo lo perseguirá. Ahí me hace referencia a lo que el Señor le dijo a Caín. ¿Qué le dijo a Caín? El pecado está a la puerta, elige. Nosotros elegimos el bien como pueblo de Dios, o yo quiero caminar mal porque yo tomé, le abrí la puerta al pecado y yo estoy caminando de acuerdo a lo que me habla el pecado y no entiende Dios.
Por eso es importante leer la Escritura, por eso es importante conocer la palabra. Que es lo que el Señor dice, que la trompeta es la trompeta que soy yo, Él es el trompetista, yo soy su trompeta. Él me está diciendo, anuncie que hay rebelión y anuncie lo que dice, lo otro que dice, y que se rebeló contra mi ley. Traspasamos el pacto del Señor y violamos su ley. Todos lo hemos hecho. Y acá el Señor nos está diciendo, Dios nos está instruyendo, Dios nos está preparando. ¿Por qué? Porque si viniera el Señor, ¿usted cree que nos iríamos con Él? Por eso es importante, y lo que yo decía, estaba la expectativa que era lo que Dios le iba a hablar a Glorita para los devocionales. ¿Qué es lo que Dios le habrá hablado a Chío, a cada uno de los líderes con respecto a cómo prepararnos para la segunda venida o para nuestra redención? Porque ese es el tiempo de preparación. Que no sea el malo, que no sea lo falso, que no sea lo mentiroso. Yo no necesito saber historia cuando el Señor me dice, conozca el futuro, ya el pasado pasó, vámonos al frente. Hay cosas que son necesarias de la historia, pero necesito que usted conozca el futuro. Necesito que usted sepa a qué se va a enfrentar. Pero nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque seguimos tomando leche, seguimos en los rudimentos anteriores y no queremos avanzar, como dice el apóstol Pablo. Construya, levante, estamos en el cimiento y no hemos construido. ¿Por qué? Porque hasta ahora se dice, vamos a construir el primer piso. La base está la roca, está el cimiento, está el oro, está la plata, está esto. Vamos a construir, ahora sí, la primera planta. Pero ¿a quién escuchamos? Al que solamente habla que esta es la profecía y que va corriendo a querer profecía. Eso es heno, madera y hojarasca. Y cuando su obra sea pasada por el fuego, que es una prueba, todo eso que usted le dijeron se va a quemar. Y usted dice, ay, pero a mí me dijeron esto. Pero es que se lo dijo el hombre, no se lo dijo Dios. Por eso es importante usted que oye, usted a quien escucha. Yo no estoy diciendo que sea malo. Si usted es fuerte y usted está sembrada y sentada sobre la palabra, usted puede decir, esto sí se hace en la Biblia o no. Usted puede decir, no, pues yo creo. No, aquí no es lo que usted cree, es lo que dice la Biblia, hermano. Métese eso en su cabeza. No es lo que usted cree, no es lo que usted piensa, es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra. Por eso aquí el Señor está diciendo, usted y yo, los hermanos que están allá, vamos a ser usados para decirle a alguien, estás traspasando el pacto del Señor. Le vamos a decir algo, estás violando la palabra de Dios. Estamos listos para escuchar, no para decirle, ay, menos mal, ahora sí me la voy a desquitar. Porque puede que sea cierto, pero como usted lo está haciendo con intención y alevosía, el mal va para usted y la que está en mal, el Señor le da el bien. Porque aquí no hay lugar tener la oportunidad para herir a aquel que tenemos pleito emocional con alguien. Por eso, para ir a llevar un mensaje, Dios tiene que preparar. Tiene que preparar lo que yo voy a decir con lo que yo voy a creer. Por eso es importante aquí. Y dice la Escritura, dice, el enemigo lo perseguirá. Ahora, fíjense que leía el águila, porque uno tiene que prestarle atención. Dice, como águila viene contra la casa de Jehová. Cuando uno lee y analiza y escudriña, ¿qué le estaba diciendo el Señor? El Señor le estaba diciendo a Israel, van a venir los asirios, hombres fuertes, hombres malévolos, destructores, van a matar, van a robar, van a abrir los vientres, van a hacer esto, porque eso es lo que usted quiere, porque usted me dejó. O sea, Dios me está hablando. Por eso la decisión de seguir al Señor, de escoger el bien,
Por eso el Señor dice, escoge el bien o escoge el mal. Dependiendo, como donde quiera usted caminar, usted elige, usted escoge. Y aquí dice el Señor, Israel dejó el bien. Y nosotros en muchas cosas hemos dejado el bien de Dios. Y nos hemos alineado a lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque el mundo suena mejor. Yo le decía a alguien, yo conozco todas las... era Manuelito y a la hermana Blanquita que fuimos al Perú, y decía, yo me conozco todas las canciones porque la señora que trabaja ahí al frente desde las 6 de la mañana con la música a todo mecho, y son las 8 de la noche y yo me conozco quién canta esto y quién hace. ¿Por qué? Porque ella está ahí todo el día y uno dice, ay Señor. Y yo digo, que bulle y tranco la ventana, porque eso es una cosa seria, esa señora de todo el día, y entonces llega el otro a bailar, y llega el otro a cantar. No crea que cuando yo me siento a estudiar, el diablo también pone música. También me ponía ahí a sonar las canciones de mi época, mi cantante favorito. Y yo digo, bueno Señor, yo como digo, me meto aquí, y a mí se me olvida el mundo. Yo no sé, ay, esa canción, Pedrito, ay, no, yo me metí aquí y a mí se me olvida quién está por ahí al lado. Pero eso es una lucha que tiene uno, no crea, hermano, de meterse ahí. Ahora, fíjense lo que dice el Señor, que nosotros, esa es su función, hermano, como trompeta de Dios, lo que dice Oseas 8, 1 al 3. Apréndaselo. Porque cuando Dios le hable, cuando Dios le muestre, cuando Dios le diga, usted sepa que usted va a cumplir a alguien, decirle, estás traspasando el pacto y estás violando la ley de Dios. Y no podemos enojarnos con el hermano que ha sido enviado por Dios. Porque lo que el hermano viene a decirnos es que Dios no quiere que el asirio venga contra mí, que Dios no quiere que el madianita venga a quitarme la finanza, que Dios no quiere que el asirio que viene a matar, a robarme la esposa, a robarme los hijos, a matar de eso, Dios no quiere. Pero el Señor dice, como usted no quiere el bien, entonces allá van mis ejércitos, allá van los enemigos que usted quiere. ¿Sí me van a entender? Bien. Dice, aquí la trompeta es el profeta o el instrumento de Dios usará que anuncie su rebelión y su paga por el pecado cometido. ¿Ya? Ahora, aquí es cómo Dios le va a hablar a usted. ¿Cómo Dios le va a hablar al profeta o a la profetisa? Recuerde que los varones son profetas y nosotros somos profetisas. Yo pensaba esta mañana y decía, Señor, de razón que vienen atacando mucho que las profecías no, que el profeta ya pasó, que no hay nada de profecía al 100, porque es el mover final. Y entonces hasta los mismos que uno dice, pero este conoce la escritura, pero es que este sabe, y cómo ataca que no, que la profecía, pero si es que la Biblia me lo está diciendo. El pueblo sin profecía se desboca, y por eso tenemos que saberlo. Y como es el mover del fin, entonces ¿quién está atacando? Nosotros mismos, la iglesia. De aquellos que fueron instruidos por lo que dijo Lutero, por lo que dijo no sé quiéncito, por lo que dijo los famosos padres de la Biblia, no sé qué. Entonces es que estos son ¿cómo se llama? La reforma de no sé qué. ¿Y qué? ¿Y qué me dice la Biblia? Entonces la gente está parada sobre esos conceptos. ¿Y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios dónde la dejamos? Por eso es importante que usted conozca. ¿Por qué? Porque ese es el ataque que vamos a tener. Esa es la situación, ese es el enfrentamiento que nosotros vamos a tener para defender la causa y nuestra redención. Porque aquí defendiendo la redención, aquí defendiendo la palabra de Dios. Por eso Dios nos está capacitando, nos está instruyendo, nos está preparando ¿a quién? A las lámparas, a los candeleros, a las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Los predicadores.
¿Quiénes son las lámparas? Las iglesias. Y recuerde, uno ve unas cosas y uno dice, Dios mío, ¿esto dónde estamos? Una cantidad de cosas que uno dice, Señor, trae luz a esas personas que tienen tantísimas personas en la oscuridad. Tantísimas personas, porque si hablan la verdad, entonces ¿qué va a pasar? Se le va la gente o va a perder la parte financiera que tiene ese líder. Bien, ¿cómo va a hablar el Señor al profeta o a la profetisa? Números 12:8. Números 12:8. ¿Cómo habla Dios al llamado de profeta o a la profetisa? Número 12:8. Esto solamente se sucedió una sola vez, pero es una forma como Dios habla y hay que reconocerla. Dice el número 12:8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Con quién habló el Señor cara a cara? Y en la Biblia yo no he encontrado a nadie más que Dios le haya mostrado, que le dice, vea Moisés, no te voy a mostrar mi rostro porque no me verás y vivirás, pero sí vas a ver mi espalda. Y el Señor, yo soy y misericordioso, grande, yo soy Jehová. Yo me imagino esa vivencia, me parece escalofrío. Yo decía, Dios mío, esa vivencia, esa situación de esos personajes de la antigüedad, pero fortalecidos y realmente parados sobre su fe, porque hasta con su propia vida tuvieron que dar para que la palabra de Dios tuviera peso y valor. Dice cara a cara, solamente lo ha hablado el Señor con Moisés. ¿Y eso por qué? Porque su hermana la profetisa y su hermano Aarón el profeta se pusieron a hablar, porque Moisés había realizado un vínculo matrimonial con la mujer cusita. ¿Por qué? Porque Cus, él escogió una mujer ¿de dónde? De Cam. Era una mujer cananea, porque Cus viene de Cam, ¿cierto? Y él no podía, y sin embargo, pues Dios respetó de todas maneras la situación. Bien, ahora, la segunda forma o la segunda manera como Dios hablará al profeta o a la profetisa, Deuteronomio 18:18. 18:18, por palabra de Jehová. Dios puede traer una palabra y la puede poner en su mente. Usted dice, uy, es que me llegó una palabra, es que me llegó esto a mi corazón. Eso es que Dios le dio de la palabra a su corazón. Porque ¿qué dice el Señor? Que Él le va a escribir ¿en dónde? En su mente y en su corazón. Dice Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿De quién estaban hablando ahí? De Jesús, ¿cierto? Él estaba hablando porque ahí él estaba diciendo que iba a levantar un profeta y que así como él iba a hablar lo que solamente el Señor le dijera que hablara. Por eso dice, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandara. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, ¿qué dice? Yo le pediré cuenta. Tremendo, hermano. Las cosas del reino no son fáciles. Las cosas del Señor son trabajadas, hermano. El domingo en la tarde estaba escuchando, hay un predicador que es americano y que a veces me llegan mensajes y me puse a escucharlo porque una de las cosas que impacta unas enseñanzas es el título que usted le da, porque en el título está todo lo que usted va a enseñar. Si usted le da el título a una enseñanza y usted enseña otra cosa, su enseñanza no tiene validez, no tiene soporte. Por eso usted dice, voy a hablar de tal cosa, usted tiene que hablar solamente de eso. Y no coger por aquí, por allá, porque usted pierde el hilo.
Y me llamó la atención este predicador por el título de la enseñanza y decía, trayendo un nuevo evangelio, el evangelio antiguo y el evangelio nuevo, algo así. Y yo dije, me llama la atención el título, y me puse a escuchar lo que decía este predicador. Me puse a escuchar el mensaje y él decía, y bueno, eso mostró ahí un montón de Biblias y que no sé qué, y que por qué los predicadores están hablando cosas que el Señor no había mandado, y que por qué ya no hablaban de arrepentimiento, que por qué ya no le daban el valor a la sangre de Cristo, que por qué ahora hablaban era del campeón, bueno, todas esas cosas que hay dice, y por qué le han enseñado. Yo lo aprendí hace un tiempito atrás, aprendí algo que sabía, hoy sé que no era verdad. ¿Quién dijo que nuestra salvación depende de una oración de fe que llaman? Yo me quedé así, yo dije, ay Dios, ¿quién dijo que porque usted hace una oración que ni siquiera existe en la Biblia y dice un montón de cosas, y quién dijo que usted era salvo? Ay sí, haga la oración y usted es salvo, haga la oración y usted entra al reino. ¿Quién dijo si la Biblia me está diciendo otras cosas? La Biblia me dice que tengo que creer en la sangre, tengo que caminar como dice la Escritura, y haciendo una oración de fe yo voy a entrar al reino. No, eso no es verdad. Digo, porque hemos cambiado el evangelio, le estamos facilitando las cosas al pueblo, a la gente. Y yo decía, ay Señor, mire este caballero que tiene un montón de gente, todo lo que está diciendo. Yo decía, amén Señor, porque eso es lo que nosotros hemos venido enseñando a hacer. No es una oración de fe. Venga, hermano, reciba al Señor y váyase que ya lleva la salvación. ¿Quién dijo eso? Si aquí la Biblia dice que tengo que creer en la sangre, si aquí la palabra de Dios me dice que tengo que caminar, que mis obras tienen un valor delante de Dios, que eso, y yo me quedé, a mí se me salieron las lágrimas y decía, Señor, gracias, porque estás trayendo la luz a un pueblo. Y tiene que traer la luz a las cabezas, a la cabeza. ¿Para qué? Para que esa lumbrera, esa luz, esa iluminación caiga sobre el pueblo, que el pueblo se le vaya a la oscuridad. Yo decía, amén Señor, me alegra porque no estoy mal, Señor. Y eso se lo vi también por el lado otro predicador. Y otra que dice, no, y entonces usted, órale Señor, por no sé qué, y una motivadora. Y yo digo, pero eso no lo dice el Señor. Pero tiene gente así. Pero vaya, háblele del mensaje del Señor y dígale que está mal y en la oscuridad. Verá que nos sacan a doble y a piedra y hasta nos. ¿Sí? Y dice el Señor, dice por palabra, dice, y pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Cuál palabra nosotros tenemos que dar? La que está aquí escrita en el manual, en esa Biblia que tiene usted en su mano. Esa es la palabra que usted tiene que enseñar. Ese es el mensaje que usted tiene que enseñar. El apóstol Pedro dice que hay que enseñarle al que viene llegando, al nuevo creyente, hay que enseñarle sobre la forma y la manera como el Señor perdona los pecados, la obra de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección y de la segunda venida. Dice, ese es el orden, ese es el evangelio que hay que enseñarle al recién convertido, al que quiere caminar con el Señor. Ese es el orden, dice el apóstol. Y nosotros le estamos facilitando, diciéndole, no, venga, haga una oración, cante, haga 3 Ave Marías y 20 Padre Nuestro y ya entra al reino. ¿Quién dijo eso, hermano? Ya debemos al Señor, porque Dios nos está sacando de los errores doctrinales, de enseñanzas de oscuridad, y nos está poniendo a hacer lumbreras para que no sigamos nosotros en medio de la oscuridad. Ahora fíjese que el Señor está diciendo que por palabra,
Dios le va a dar a usted una palabra. Así como yo le di a ustedes que una vez a mí yo había oído un 31 de diciembre, como no recuerdo qué hora, que yo me desperté y oí una voz que me dijo, Devarim. Yo, Devarim, eso es como que es hebreo, Señor. Y fui a mirar y era Deuteronomio, estudio de Deuteronomio, me dijo el Señor. Esa fue la palabra que él me dio. Y eso es lo que es el Señor. Ahora, Juan 12, del 49 al 50, por favor. Si nosotros no oímos el mensaje que el Señor nos está enviando por medio del profeta, ¿qué dice el Señor? ¿Me pedirá cuenta o me va a destruir? Por eso hay que estar pendiente y por eso hay que estudiar. ¿Por qué? Porque de las enseñanzas nosotros vamos a salir de la luz o vamos a seguir en las tinieblas. Y dice la palabra del Señor que dice Juan 12, 49, 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. No lo dijo el Señor en Deuteronomio, eso lo dijo Moisés. Eso era lo que Él está diciendo. Y aquí el Señor está confirmando, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no hago las cosas que yo quiero. Yo vine a cumplir la voluntad del Padre. Y fíjense que la palabra decir significa qué es lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar, lo que tengo que enseñar. Y hablar dice cómo yo presento la palabra, la instrucción, el mensaje para que la gente me entienda lo que el Señor me ha hablado. Aquí el Señor está diciendo el qué y el cómo. ¿Qué tengo que decir? Estás en rebelión, traspasaste el pacto de Jehová. ¿Cómo lo supero? Bueno, el Señor dice, el arrepentimiento, venga a mí, arrepiéntase, haga lo que tenga que hacer y siga en el camino. Eso es lo que nos manda el Señor. Porque si el Señor me manda a que corrija, si el Señor me manda a que yo enseñe, yo debo tener cuidado de lo que yo voy a enseñar. No es simplemente hablar por hablar. Tengo que escudriñar. ¿Para qué? Para poder enseñar a usted. Para poder seguir pavimentando el camino por donde vamos todos. Porque usted y yo estamos abriendo camino para nosotros mismos mantenernos y pasar al otro lado del programa. Y poder estar listo para cuando el Señor envíe por nosotros. Dice la palabra del Señor, la otra forma es en visión. En visión. Entonces es cara a cara, por palabra del Señor, por visión. Génesis 15:1. Génesis 15:1. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, ¿en qué? En visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjese que el Señor, ¿qué le estaba diciendo a Abraham? Le estaba diciendo algo que él tenía en su corazón, tenía miedo, tenía temor. De poner por obra, de esperar en el Señor. Por eso él le dice, mire Abraham, no temas, no te angusties. Por eso no nos dijo el Señor Jesús. Cuando escuche esto, no temas, su redención está cerca. Y aquí el Señor le está diciendo a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Usted se imagina la tarea o lo que Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo? Y uno dice, uy, no, yo voy a estar ahí otra vez. No, pero ¿cómo así, Señor? Pero él obedeció. Él esperó. Y él fue y lo hizo, y eso le llevó a él a qué?
a que Dios lo bendijera y que el plan que Dios tenía con él se cumpliera. Y uno como dice, es que si el plan A falla, Dios tiene un plan B. Oiga, ¿cómo así que Dios falla? ¿Cómo así que Dios tiene un plan B si me falla el primero? ¿Eso qué es? Si Dios no falla, hermano, cuando Dios le dice a usted algo se sostiene. El que falla somos nosotros. Eso me enseñaron a mí. Pues Dios tiene un plan A y el plan B. Y yo, ahora que pienso yo, ay Dios mío, qué herejía me enseñaron. ¿Quién dijo si Dios tenía el plan y el va a llevar a que usted lo cumpla? Porque el plan tiene que continuar. ¿Cómo así que Dios se le falla el primero, entonces va para el segundo? No, eso no funciona de esa manera. Si es de Dios, se cumplirá conforme Él lo dijo, conforme Él lo habló, conforme se lo dijo al profeta. Y Él siempre da la opción. Esto es lo que usted tiene que hacer para corregir. Si usted corrige, viene esto. Si usted no corrige, viene esto. ¿Cuál de los dos quiere? ¿Ya? Y por eso es importante nosotros conocer qué es lo que estamos. Y como yo les decía el viernes allá en mi clase, yo decía, mire, nos toca seleccionar todo lo que nos enseñaron mal, suprimir, borrar y ponerlo nuevo. Y dice el instructor, oye, eso está bueno, comamos, seleccionemos, suprimir y se borra y deje que entre lo nuevo, lo que se está enseñando a ustedes. Eliminen. Porque fíjese que hasta en el mismo correo, cuando usted llenó la memoria, usted tiene que eliminar para que le vuelva a entrar, si no, ¿cómo entra? ¿Cómo le entra a usted los mensajes verdaderos? Si ya llega una cantidad de basura ahí a los correos, ¿o no? Que le llegó aquí, que le llegó allá, y usted dice, ¿pero a qué hora? No, si es que ellos saben todo. Usted, no, yo no tengo esta red, porque es que no quiero dar información, y la red ya lo conoce usted hasta cuántas veces no se lo Usted lo conoce. O piensa usted algo, y al otro día en su celular le llega toda la información de lo que se piensa. Porque eso lo lee a uno. No, yo no quiero esto. Al otro día le llega. Si no piensa, lo verá. Y me cuente si estoy diciendo mentira. Número 12:6. Números 12:6. Dice así. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces, fíjense que el Señor nos habla que en visión nos da la palabra. Le puede dar, en la visión le puede dar una figura. Y usted tiene que estudiar qué es lo que el Señor le está diciendo. Por eso dice que él habla figuras. A nosotros nos hablan figuras, al único que no le hablan figuras es a quién, a Moisés. Pero a nosotros sí el Señor nos habla de una figura, que vaya a estudiar qué quiere decir lo que el Señor le dijo a usted, por qué le dio ese sueño, por qué le dio esa visión, por qué le dio ese color, por qué le dio ese animal, por qué le dijo eso. Hay que estudiar qué es lo que el Señor le está diciendo. Si ese sueño es de Dios, si esa visión es de Dios, o de quién viene o proviene. Y dice el Señor, dice que en sueños, ¿qué? Que en visión hablará con nosotros. Hablará con nosotros, hermano. Ahora, la otra forma como el Señor le va a hablar al profeta, en sueño, no con sueño, sino en sueño. Esa es la otra forma como el Señor nos va a hablar, a través de los sueños. Génesis 23. Génesis 23. Dice la palabra del Señor: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres. Que ese hombre no se murió de pura chela. He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con un marido. Número 12:6. ¿Qué? Perdón.
23, sí, Génesis 23. Fíjense que acá el Señor le habló a quién, a un gentil que había tomado a la esposa de Abraham, que había dicho que era su hermana, y ellos tenían libertad de coger a la mujer y hacer con ellos lo que quisieran, porque en esa época para la mujer no tenía valor. Por eso Lot que le dice a los depravados de Sodoma: ¡Ey, no le hagan daño a los ángeles, a mis invitados! Tengo las mujeres vírgenes, si quieren, hagan con ellas lo que quieran. Imagínense el valor que tenían las mujeres. Hoy en día menos nos da un cierto valor, ¿cierto? El problema es que nosotros no lo valoramos. La ley nos valora, pero nosotros no. Ese es el lío. Dice el Señor, Job 33:15. ¿Cómo va a ser el proceso que Dios va a tener para nosotros que somos profetas o somos profetisas? Job 23:15 dice, 33:15. En un sueño, en una visión de noche, cuando el sueño cae sobre la gente mientras duermen en sus camas. Cuando estamos allí recostados, de pronto cerrados nuestros ojos, que nos ponemos a orar, que nos ponemos a repasar la palabra, a darle gracias al Señor por el día, en ese momento puede venir la visión o puede venir el mensaje del Señor para nosotros. En ese momento, o puede ser que usted ya se ha quedado dormido, entonces ya Dios le va a dar ese sueño, como se le dio al faraón, de los trigos y de las vacas. ¿Para qué? Para que viniera el profeta, para que viniera el interpretador de sueño y le dijera: esto es lo que va a hacer el Señor. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros, los profetas y las profetisas. Nos va a dar sueños, nos va a dar visión. ¿Para qué? Para poderle decir al hermano, para poderle decir a la hermana, para poderle decir al pueblo: estás violando el pacto, estás traspasando el pacto, estás violando la ley. No le dé miedo, hermano. Si a usted Dios le da un sueño para mí, pues dígamelo. Diga: pastor, que tuve un sueño así, así, así. Pero tiene que venir respaldado por esto. Tiene que venir respaldado. O el sueño o las visiones que Dios da siempre deben de estar acorde con la palabra de Dios. Tiene que decirle al pueblo o decirle a la persona: mira, que Dios me dio este sueño, estás violando, mira, cuídate en esto, en aquello, vea lo que Dios le va a dar a usted la palabra. ¿Para qué? Para que nos traigamos que esa persona no la coja el juicio de Dios. Y el enemigo no venga y destruya su casa, su familia, sus finanzas, su propia vida. ¿Ya? Por eso es importante, hermano, que conozca especialmente estos tres últimos, que es palabra, visión y sueño. Es como el Señor va a hablar a nosotros los profetas y las profetisas. Dios nos va a hablar. Dios le va a decir a usted. Entonces usted no vaya a pensar: es que me soñé con una cortina así. Bueno, miremos. Porque las cortinas tienen algo que ver en la escritura. ¿Ya? El sueño tiene que venir relacionado con una corrección, pero siempre tiene que venir, digamos, enmarcado con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para evitar de pronto malos entendidos entre nosotros y nos levantemos en discordia. Como me decía alguien hace mucho tiempo, decía: ay, es que me dieron una profecía, y cada vez que veo una profecía yo no duermo, yo no eso, y yo dije: ¿y qué? Yo nunca sé cómo le digo: ¿para qué cree? Si usted siempre sabe que esa persona le dice a usted cosas y nunca se le ha cumplido, ¿para qué cree? Pero yo no puedo dormir y me llama: ay, es que imagínese, y no sé qué. Pero, ¿y qué?
¿Y ya se cumplió? No. ¿Y cuánto lleva? Como 2 años. Ay, pero... ¿Por qué? Porque a veces nosotros supuestamente hablamos en el nombre del Señor y eso es grave. Cuando yo digo que vengo de parte de Dios y estoy hablando de mi presunción, dice la Escritura. Yo estoy hablando con presunción o estoy usando en vano el nombre del Señor para decirle algo a Martín que no soy capaz de decirle que me cae gordo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces la gente malinterpreta esas cosas. Y no como nosotros conocemos una institución que maneja la profecía como si fuera adivinación. Y eso es gravísimo. El día que el Señor traiga a su mano, todo ese imperio se va a venir abajo. Mire, a veces Dios lo puede usar a uno porque usted pueda tomar una decisión que usted no es capaz o que usted no sabe. O sea, Dios es soberano y puede hacer cosas. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el instituto, había una parejita y ella no me podía ver en pintura. Uy, eso me miraba que me quería comer. Yo decía, bueno, Señor, no soy panelita de obra para que alguien viera todo el mundo. Y cuando el esposo me hablaba, eso le formaba el ponche ahí. Entonces, yo soy de las personas que si yo veo que a alguien le caigo mal, yo evito que la persona me vea. Yo evito hablar a la persona, ¿por qué? Porque la persona tiene su masculinidad. Y a mí Dios me dio un sueño con ellos. Y me dio el sueño y yo llegué ese lunes y le dije a los hermanos, perdón, ¿les puedo decir algo? Y ella así, ¿qué? Pero así, eso era como con flechas y con de todo, pero una actitud muy fuerte, muy agresiva. Y yo le dije, es que a mí Dios me dio un sueño, ¿ustedes van a comprar un carro? Y ella quedó así, sí, ¿y qué? Yo le dije, es que Dios me dio un sueño de que ustedes iban a comprar un carro, pero el carro, ustedes tienen como, ¿de qué color? Y ella dijo, ¿y de qué color se lo mostró el Señor? Y de un oscuro. Ella le dijo, ¿sí ven? Es el rojo, es el rojo. Yo le dije que era rojo. Y desde ahí, ella cambió y ella se envió. No nos enviamos a hablar. ¿No disfrutó el carro? No, sí, ella disfrutó el carro y todo eso, pero ya cambió la actitud. Porque a veces uno de pronto tiene acciones o actitudes que la gente no le cae bien y entonces uno... Pero cuando ella me dijo, ay, sí, nosotros estamos en esa dicotomía de que si lo queremos blanco o rojo, pero yo quería rojo, pero él decía, y yo dije, no, pues hablemosle al Señor, pero ya el Señor mandó y queda oscuro, pues es el rojo. Entonces dije, bueno, me alegra haberme servido en algo, salí de mí. Pongámonos el pie, vamos a darle al Señor. Amado Señor, queremos darte gracias por esta tarea, Señor, a la que tú nos estás llamando, Señor. Tal vez muchos de nosotros sentimos temor. Tal vez muchos de nosotros tenemos miedo de hablar, de decir, de ser usados por ti, Señor. O simplemente no queremos porque hay algo que estoy infringiendo la ley. Estoy traspasando el pacto del Señor. Y no quiero dejarlo. No quiero arreglar esa situación, Señor, porque representa para mí obra de carne, Señor. Pero haz, Señor, una obra con cada uno de nosotros. Permita, Señor, que seas tú quien prepares nuestra boca y nuestro corazón. Esa pequeña distancia que hay entre mi corazón y mi boca, Señor. Eso es lo que se demora en lo que yo hablo y en lo que yo creo. Por eso, Padre bendito de los cielos, prepara tu pueblo, Señor. Prepara a cada uno de nosotros como trompetas tuyas, Señor. Tú eres el trompetista mayor. Tú eres el que vas a dar el mensaje, Señor.
Tú eres el que le va a decir a cada uno de nosotros qué debo hablar y cómo debo decirlo, Señor. Por eso, ayúdenos, Señor, a leer su palabra, a tener una actitud de obediencia, una actitud de ser servidores del Señor. Si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no estamos leyendo como dice la Escritura, seguramente no vamos a ser bendecidos con una enseñanza, bendecidos como instrumentos de Dios. Señor, aquí estamos, sus trompetas, Señor. Tú dices que es voz fuerte, sonido fuerte, sonidos contundentes, definido de acuerdo a sus sonidos, Señor. Que tan largo sea el sonido, cuántos son y qué tan cortos sean, tienen una representación. Por eso, Padre bendito, aquí estamos sus instrumentos. Aquí está nuestra boca y nuestro corazón, para que tú escribas en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente su palabra, para poder traer el mensaje que nos va a ayudar a sacar todas aquellas cosas que no son tuyas, Señor, para que pueda entrar lo fiel y verdadero, Señor. Prepáranos, Señor, para que seamos esos instrumentos. Cada uno de las trompetas, de los dueños de las trompetas, dedican tiempo en pulir, en limpiar, en colocarle diferentes elementos que hagan su sonido mejor, para una tonada agradable, más alta o más acorde. Que así seamos nosotros, Señor. Que ese sonido sea su palabra. Que sea el amor, pero también que sea la decisión, Señor. El amor y la disciplina, la instrucción, Señor. Prepáranos para recibir ese mensaje, si tú vas a traer un mensaje de corrección, de llamado de atención. Que mi corazón no se levante, que mi corazón no se engrose, que mis oídos no se cierren, que mi corazón no coja amargura, resentimiento y odio hacia el instrumento que tú has enviado, Señor. El rey de Nínive, cuando escuchó el mensaje de Jonás, mandó a todo el pueblo, incluyéndose él y los animales, que hiciesen ayuno y arrepentimiento. Lo importante es reconocer que nosotros necesitamos cambiar. Lo importante es saber que nosotros estamos violando el pacto, Señor. Estamos siendo transgresores de su ley, de su palabra, Señor. Lo que más nos interesa el mundo. Copiamos cosas de otros y las queremos traer aquí a la congregación, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, lo que está escrito, palabra de Jehová, Señor. Habla el corazón del ungido, del llamado, de aquel, como dice su palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Y tú nos has llamado a cada uno de nosotros, para que nosotros seamos sus trompetas, para que nosotros hagamos el sonido fuerte de su palabra y enseñemos el qué y el cómo, para que podamos corregir acciones y actitudes. Perdona, Señor, si mis actitudes no son las correctas, Señor, si mis actitudes no son las adecuadas, si me cuesta trabajo que la gente a las que seguramente creo que son menos que yo, no le pueda aceptar una enseñanza o una palabra. Siempre dice la Escritura que no menospreciemos al joven, al niño cuando nos da una enseñanza, porque todo viene de parte de Dios.
Ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos, Señor, a empezar a levantar nuestro edificio para ti. Ya el fundamento, el cimiento, ya está puesto, Señor. Ahora queremos levantar nuestro edificio, nuestro templo, que somos nosotros, Señor. No son las cosas físicas, porque eso ya no tiene validez delante de ti, ahora somos nosotros, Señor. Son las personas. Pero como me enseña su palabra, Dios, antes de que suceda en el reino del Espíritu Santo, nosotros lo viviremos en la parte natural y terrenal, Señor. Prepáranos, Dios. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que están en España, en Barranquilla, en Medellín, nuestras hermanas en Bogotá, Señor, nuestras hermanas en Piedecuesta, los que están allí en sus casas, en nuestra red, Señor, y los que estamos aquí en su casa, congregados, Señor. Gracias, Dios. Está nuestra mente dispuesta, están nuestros oídos abiertos, está nuestro corazón dispuesto para que tú des la palabra para mí, para mi casa, para mi nación, para quien tú quieras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.